El Señor te bendiga, estamos nuevamente en el curso de Panorama Bíblico. En esta ocasión vamos a ver el capítulo número 3, que se titula El Peregrinaje. Les recuerdo que en la descripción van a encontrar el link del material para que lo descarguen y lo puedan estudiar detenidamente. Este trabajo que estoy haciendo para con ustedes es para que se emocionen y estudien cada día más la palabra e investiguen más y profundicen más precisamente en estos capítulos. Es de gran bendición aprender la historia de Israel y cómo nació Israel y cómo nosotros hemos recibido esa salvación por medio de Israel. Cuando termine esta lección aprenderás definitivamente que la vida del pueblo hebreo no fue sencilla en su inicio. Por ello, al final estarás en la capacidad de relatar todo el trayecto de peregrinaje del pueblo hebreo hasta llegar a Canaán. Vas a tener esa capacidad. Aprenderás de la fidelidad de Dios para con su pueblo hebreo, a pesar de que el pueblo hebreo muchas veces hizo cosas que al Señor no le agradaba. Entonces también en tu corazón vas a agradecer a Dios por su fidelidad en tu vida. Porque esto es un ejemplo del pueblo de Israel para con nuestras vidas. No solamente por la obediencia, no solamente porque creyó en Dios, sino también por los errores y por todas las cosas que hizo el pueblo de Israel. Nosotros como seres humanos no estamos exceptos definitivamente a cometer errores. Y que al cometer nuestros errores y pecar, Dios va a tener sus brazos abiertos por medio de Jesucristo nuestro Señor para perdonarnos y decirnos: tienes otra oportunidad. Hoy tenemos otra oportunidad, mis queridos compañeros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Otra oportunidad para que seguir adelante y entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Entrégalo, entrega tu vida, cambia de vida. Entregar nuestra vida a Jesucristo no es decir recibir al Señor y ya, no, es un cambio de vida, es nacer de nuevo. El viejo hombre pasó y ahora eres un nuevo hombre. Si antes eras ladrón, ya no vas a ser ladrón. Si antes eras mujeriego, ya no vas a ser mujeriego. Si antes eras borracho, ya no vas a ser borracho. Y así sucesivamente. En el tercer periodo, el peregrinaje comienza con el libro de Éxodo, ¿verdad? Hasta Número. El libro de Éxodo y el libro de Número. Alrededor del año de 1400 a.C., fue durante la permanencia de Israel en Egipto donde las 12 tribus de Israel se desarrolló en una nación distintiva. Su cultura se estableció como una cultura teocrática. Las condiciones que Israel experimentó en Egipto fueron diferentes al de la época de José. Así es, fueron muy distintas. Los egipcios tenían un miedo al ver cómo el pueblo de Israel estaba creciendo, por lo que decían: vamos a esclavizarlos más, porque este pueblo se va a volver grande y poderoso. Dios preparó a Israel en el fuego de la servidumbre y de la esclavitud. Luego los sacó de Egipto con una gran liberación. Los libros de Éxodos y Números cubren la historia de los israelitas desde el tiempo de su esclavitud en Egipto hasta que ocuparon la tierra de Canaán. Así es, los libros de Levítico y Deuteronomio de igual manera cubren este mismo periodo, pero desde otro punto de vista. Levítico señala las ceremonias prescritas por Dios al final del periodo trasladado en Éxodo. En Deuteronomio señala lecciones espirituales cuando Moisés repite la ley. ¿Ok? Vamos a ver también en este material, y luego se lo repito, lo puedes descargar, un cuadro de eventos, de lugar, y van a encontrar los pasajes bíblicos. Vamos a encontrar el llamamiento de Moisés, la Pascua y las plagas, y que el lugar fue Ramasés. Mensaje bíblico, Éxodo capítulo 1 al capítulo 13. División del Mar Rojo y el Jordán. Eso fue en Ramasés. Monte Sinaí, Éxodo capítulo 14 al 18. La ley, el tabernáculo y la ceremonia. Monte Sinaí, Éxodo capítulo 19 al 40.
vamos a encontrar espías en la tierra. Monte Sinaí, Cades Barnea, Número, en el libro de Número, capítulo 11 al 14. Los años en el desierto, lo vamos a encontrar también en el Monte Sinaí y Moab. Número, capítulo 15, versículo 33. Último discurso y muerte de Moisés. Eso fue en Moab. Y lo vamos a encontrar en Deuteronomio. Moisés. Durante este periodo, Faraón mandó que toda criatura, varón nacido de los israelitas, fuera echado al río Nilo, para impedir un crecimiento mayor y un posible rebelión de parte del pueblo, ya que los tenían esclavizados y les servían mucho a egipcios. La madre de Moisés, ante esta situación, lo escondió, ya estando el niño en un canasto en el río. Fue descubierto y recogido por la misma hija del faraón. Moisés creció en el palacio y fue educado como un hijo de la realeza. O sea que Moisés conoció todo lo de Egipto. Sus costumbres, su historia, sus dioses. Y le tocó adaptarse a él, a pesar de que era hebreo. Pero ¿qué pasó? El Señor lo tenía como salvador, por eso se llamaba Moisés, salvado de los ríos. Miren, cuando Moisés tenía 40 años, al querer proteger a uno de su pueblo, mató a un egipcio y huyó al desierto de Sinaí, donde llegó a ser pastor a los 40 años. Se fue al desierto. Abandonó todo por ese error. Tuvo mucho miedo. Después de 40 años en el desierto, Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Se fue a los 40 y después a los 40 años lo llama. O sea, a los 80 años. ¡Wow! Entonces vinieron las plagas, ¿verdad? Aarón era el portavoz de Moisés y por las indicaciones de Dios demandó al faraón para que dejara al pueblo de Israel libre, que los dejara salir, que se fueran. Pero el faraón no quería soltarlos, porque eran esclavos y le servían al faraón. Entonces, vamos a verlo, Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 10, vamos a ver todo lo que hizo el Señor por medio de las plagas y por medio de Moisés. Muchas de las plagas fueron en contra de deidades egipcias, y lo vamos a ver en el Éxodo capítulo 12. Deidades egipcias que definitivamente el Señor tenía que echar por debajo y mostrar que Él era verdadero Dios. Mostró así el control completo de Dios sobre ellos. Por ejemplo, Osiris era el dios de Nilo. Eket simbolizado como rana. Re o Amón-Re era el dios del sol. Y fíjate que el Señor tapó el sol. Después viene la Pascua. La última plaga es cuando el ángel de la muerte hirió a todos los varones primogénitos, al igual que a los animales primogénitos en Egipto. Para el pueblo hebreo, Dios proveyó un medio a fin de que no fueran afectados. Fue el Cordero de la Pascua. Métanse eso en la cabeza. El Cordero de la Pascua. Con su sangre aplicada en los dinteles y las puertas de sus casas, no moriría ningún primogénito de los israelitas. Pero aquel israelita que no haya hecho lo que el Señor mandó, tenlo por seguro que sí cayó. Pero eso no lo cuenta la historia. Entonces es mejor no profundizar un poquito más en respecto a ese tema, pero lo que sabemos es que ese día se empezó la Pascua, que fue la última plaga. Y es una de las más importantes, por eso las otras en panorama bíblico no la vamos a estudiar. Pero sí mencionamos la última plaga, que es la Pascua. Entonces vino la división del Mar Rojo, ¿verdad? Luego de que el faraón consistió liberar al pueblo hebreo, después de las últimas plagas cambió de parecer, mandando a su ejército a perseguirlos, para acabarlos con ellos. Para acabar, estaba rabioso, estaba muy rabioso.
en la milagrosa división del Mar Rojo, Dios puso a salvo a su pueblo. Pero los soldados egipcios se ahogaron, porque el Mar Rojo se cerró en el mismo instante que iba cruzando el ejército egipcio. La ley. Cuando Moisés se encontraba en el monte de Sinaí, Dios le dio la ley escrita con sus propios dedos. Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos, su voz seguramente resonó por todo el valle donde estaba el pueblo de Israel. Ahora escriba el texto bíblico y el mandamiento correspondiente, que lo vamos a encontrar definitivamente en Éxodo capítulo 20. Vamos a encontrar todos los mandamientos de mi Señor. El primer mandamiento, el segundo mandamiento, y todos los vamos a encontrar en Éxodo 20. El tabernáculo. El tabernáculo fue el lugar móvil de adoración con el sacerdocio, establecido como parte principal de este sistema. La construcción del tabernáculo fue indicada de Dios, dada a Moisés, mientras se encontraba en el monte de Sinaí. El pueblo proporcionó su tiempo, su talento y sus posesiones para terminar este centro de adoración. Por eso es que las iglesias y los templos no se hacen solas, se necesitan de la mano de los feligreses para poderlas levantar de una u otra manera. La tribu de Leví fue elegida por Dios para atender el tabernáculo, mientras la familia de Aarón fue escogida para servir como sacerdote. ¿Viste? Aunque la familia de Aarón era parte de la Leví, ¿me entiende? Pero resulta que la familia de Aarón fue escogida para el sacerdocio. Las ceremonias las vemos en el libro de Levítico. Ahí están especificadas todas las ceremonias. La conclusión de la obra del tabernáculo hizo posible el inicio de las ceremonias detalladas por medio de las cuales el pueblo podía acercarse a Dios en adoración por medio de todas estas ceremonias. Las fiestas prescritas que están en Levítico capítulo 27, capítulo 23 y capítulo 27, mantenían vivos ciertos hechos importantes para la existencia de la nación, desde la acción redentora de Dios en la Pascua hasta el día futuro en el que Dios moriría entre ellos en persona, que fue Jesucristo. Entonces vemos una historia hermosa y que vemos cómo se va desarrollando y cómo va creciendo el pueblo de Israel y cómo tuvo las leyes, ¿verdad? Entonces los años en el desierto, en el libro de Números se señala los años en el desierto después del Sinaí. En Cades Barnea, 12 hombres, uno por cada tribu, fueron enviados para espiar la tierra de Canaán y ver qué había. Ellos se asombraron todo lo que vieron. En Deuteronomio es el libro que separa la ley, anima y advierte a los israelitas antes de su entrada a la tierra de Canaán, y relata la última parte de sus 40 años de peregrinación en el desierto. Dios responde a las oraciones de fe cuando nuestro deseo es de complacerlo. Hemos terminado este capítulo tan hermoso que es el capítulo 3 sobre la peregrinación del pueblo de Israel. Espero que te sea de gran bendición y te ayude a que escudriñes mucho más la palabra de mi Rey. Que el Señor te bendiga.